Viernes de la segunda semana de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, ¿pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta el día de ayer veníamos comentando, como nos lo venía presentando también la liturgia de la Santa Misa, esa conversación larga entre Jesucristo y Nicodemo, en la que nuestro Señor le revelaba la necesidad del bautismo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en la que el Señor le revelaba que Él había venido de lo alto y que Él venía enviado por su Padre Dios no a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Ahora empezamos a contemplar ese conocido capítulo del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que básicamente se suele dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que ya algo hemos leído hoy día en este Evangelio, es el milagro de la multiplicación de los panes. Y la segunda parte, que quizá mañana o pasado o después iremos leyendo poco a poco, iremos reflexionando y meditando poco a poco con la misma liturgia que nos lo presenta, que corresponde al discurso del pan de vida, es decir, el momento en el que Jesucristo revela que Él nos va a dar de comer su carne y a dar de beber su sangre, porque ese pan es verdaderamente su carne y el vino es verdaderamente su sangre. Ahora, hemos dicho, se pone a nuestra consideración esta primera parte del capítulo 6, es decir, la realización del milagro de la multiplicación de los panes. Y como toda la palabra de Dios, cada palabra, cada frase, cada expresión tiene sentido y tiene muchas enseñanzas y se pueden sacar muchas consideraciones. Empieza diciendo San Juan que lo seguía mucha gente. A Jesucristo lo seguía mucha gente. Es que veían los signos que hacía. En este caso, dice San Juan, con respecto a los enfermos. La gente
necesitaba de Dios, aunque sea en el aspecto físico, material, porque querían ver sanos a sus enfermos, porque querían de repente que resucite a alguien que había muerto recientemente. Necesitaban de Dios. Toda la vida la humanidad ha estado siempre necesitando de Dios y por eso necesitamos recurrir a Él, necesitamos seguirlo. Dice San Juan, lo seguía mucha gente. Que seamos de los que siguen al Señor en cada momento. Primero, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias, para pedirle perdón, pero también para invocarle, para pedirle por nuestras necesidades. Ahora, en este tiempo que estamos pasando, lo necesitamos más que nunca. Por nosotros mismos, por nuestros familiares que han fallecido, por nuestros familiares o conocidos que están enfermos, por el mundo entero que está pasando todas las consecuencias de la pandemia. Necesitamos de Dios. Esta enfermedad nos ha hecho ver lo mucho que lo necesitamos y que humildemente hay que reconocerlo. Y después nos sigue diciendo San Juan, entonces Jesús subió a la montaña, se dio cuenta de que había mucha gente que le estaba siguiendo y le va a decir a los apóstoles, ¿qué hacemos? Uno de ellos le va a decir, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Porque eran alrededor de 5.000 personas los que le estaban siguiendo. Jesucristo no hace ningún problema ante la objeción que pone el apóstol Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Lo que nuestro Señor quiere es que cada uno también pongamos a su disposición lo que tenemos, lo que somos, para su evangelización, para llevar su evangelio, cada uno con nuestra forma de ser, con lo que tenemos, con lo que sabemos, para atender a tantas personas, incluso en el aspecto humano, en las necesidades humanas, con lo que podemos, con lo que tenemos, para instruir a tantos niños, jóvenes, para sacar adelante las familias, con lo que podemos, con lo que tenemos. Nuestro Señor se contenta. Eran más de 5.000 personas los que le seguían y había un muchacho que pone todo lo que tenía, sus 5 panes y un par de peces. Seguramente que su mamá, algún familiar, le había preparado esos panes, esos peces para acompañar al Señor. Y de repente, sin saber que iban a ser un día, 2 días o varios días, y sin saber que aquello iba a servir para alimentar a muchos. Pero además, detrás de ese acto, de ese milagro, un anticipo de la Eucaristía, un anticipo de esa revelación que iba a hacer Jesucristo, de que nos iba a dejar su carne como alimento nuestro, su sangre como bebida nuestra. Todo eso Jesucristo lo va a ir preparando con este milagro de la multiplicación de los panes. Y efectivamente va a ser ese milagro. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. En estas palabras hay como un indicio de la Eucaristía, porque hay que recordar que San Juan en su Evangelio no narra la institución de la Eucaristía. San Juan nos narra casi todo lo que sucedió en la última cena, es decir, el Jueves Santo, la última cena. Pero dentro de todo lo que narra, no narra la institución de la Eucaristía. Todo eso está contenido
desde el capítulo 13 al capítulo 17 de su Evangelio. 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos narrando lo que sucedió en la última cena. San Juan en su Evangelio narra, por ejemplo, el lavatorio de los pies, narra la traición de Judas, narra aquel mandamiento nuevo del amor, la oración sacerdotal de Jesús. Todo esto lo cuenta San Juan que sucedió en la última cena, pero les repito, no narra la institución de la Eucaristía, cosa que sí hacen San Mateo, San Marcos, San Lucas en su Evangelio y también San Pablo en su primera carta a los Corintios. Ellos narran la institución de la Eucaristía. Sin embargo, en estas palabras hemos dicho que hay como una alusión a la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. También ya esto nos da oportunidad para darle gracias a Dios hecho hombre, a Jesucristo, que haya querido quedarse entre nosotros de esa manera, sacramentalmente, bajo las apariencias de pan y de vino. Y efectivamente se saciaron todos, y una vez que se saciaron todos, Jesucristo mandó que se recojan los pedazos que habían sobrado para que nada se desperdicie. Y nos cuenta San Juan que los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Si uno se fija bien, estas últimas palabras son como una contradicción. ¿Cómo es posible que se recojan 12 canastos llenos con las sobras de 5 panes de cebada? Si se cogieran esos 5 panes en un solo canasto y ni siquiera lo llenaría, menos aún, apenas estaría comenzando a llenarse ese canasto. Pero repetimos lo que dice aquí San Juan: los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquí nos encontramos con otro milagro, y quizá un milagro que nos acerca mucho más todavía a la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre, pero para repartir al mundo entero, de todos los tiempos y de todos los lugares. Es lo que nos está diciendo aquí cuando San Juan recuerda que recogieron 12 canastos, pero con la sobra de los 5 panes. Y entonces la gente, al ver esto, quisieron hacerlo rey. La gente, al ver el signo, decían: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Y todos sabemos que cuando San Juan dice esto, o cuando alguno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, dicen que se retiró a la montaña, es porque se retira a orar, a rezar. Jesucristo, en su infinita humildad, sabe que Él no ha venido para ser proclamado rey al estilo nacionalista, político, porque en esos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor, había como un sentimiento en el pueblo judío de que ya llegaba el Mesías, pero un Mesías que iba a ser como un rey que iba a vencer a los romanos y les iba a liberar de esa esclavitud política a la que estaban sometidos al imperio romano. Y Jesucristo viene como un rey, pero rey humilde, rey sencillo, rey que contemplaremos cuando entra a Jerusalén de la manera más sencilla y humilde. Este Evangelio nos ayuda pues ya a irnos metiendo en ese misterio tan maravilloso como es el de la Eucaristía, para reconocer ahí a Jesucristo
presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, aunque de una manera sacramental, es decir, bajo las apariencias de pan y vino. Y por lo tanto, nos invita ya a darle gracias por haber querido quedarse de esa manera entre nosotros y ser nuestro paño de lágrimas, nuestro compañero de viaje, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.